¿Cómo están mis apreciados muchachos de antes? Es un gozo tremendo volver a encontrarme con ustedes, ya que por diversas circunstancias que no viene el caso de mencionarlas, he tomado un paréntesis un poquito prolongado en cuanto a esta conexión que habitualmente estábamos teniendo entre los que somos de aquellos tiempos, los que somos los muchachos de antes. Pero gracias a Dios que ya podemos estar nuevamente juntos y gracias a Dios que nos da este privilegio tan grande estar juntos por sobre todas las cosas alrededor de su palabra, la palabra de Dios. En esta oportunidad quisiera hacer un pequeño recuerdo de ciertas cosas que van ocurriendo en el tiempo. Con el tiempo, una de las cosas que nos damos cuenta es que vamos juntando cosas. Y de repente llegamos a una etapa en nuestra vida en que creemos que ya es tiempo también de ir seleccionando las cosas que nos van a resultar útiles y las que no nos resultan útiles ya o que pueden serle útiles a otras personas. Y vamos seleccionando y vamos tirando, vamos dando y vamos conservando lo que aún nos puede servir. En esto de estar juntando las cosas que son útiles en este tiempo y escarbando por aquí y por allá, me encontré con un tesoro muy preciado, muy preciado. Muchas cosas se han juntado a través del tiempo. Voy a estar cumpliendo 50 años de vida ministerial. Por la gracia de Dios, fui ordenado al ministerio un 17 de julio del año 1971. Y Dios nos ha mantenido junto a mi esposa Marisa en este ministerio por estos largos años. Así ustedes pueden imaginar las cosas que hemos juntado en lo referente a materiales y en lo referente también a recuerdos e historia. Y gracias a Dios por ser tan fiel y conservarnos a esta altura de nuestras vidas aún sirviendo en una u otra forma. Entonces les estaba comentando de que entre las cosas que he ido escarbando y seleccionando en estos materiales juntados a través de estos 50 años de vida ministerial, me encontré un tesoro muy precioso que no había apreciado hasta ahora. Y digo hasta ahora porque es ahora, es en este momento, en este tiempo que estoy viviendo, en que este tesoro se hace pertinente a mi propia vida. Antes no lo había apreciado porque no lo consideraba que era muy adecuado a mi propia experiencia, pero ahora, en esta etapa que estoy viviendo por la gracia de Dios, considero que es muy adecuado. Y este tesoro lo encontré en algunos materiales que se utiliza normalmente cuando somos estudiosos de las escrituras y de los comentarios y buscamos por aquí y por acá algunos personajes que son muy importantes y que nos dejan lindas lecciones. Y en esta oportunidad lo que encontré fue un mensaje, un sermón bíblico que fue predicado por quien llamamos y hemos reconocido en el tiempo como el príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon. Y este sermón fue predicado en la mañana del día domingo 25 de mayo de 1856 en la capilla New Park Street, Londres. Y 2 días después, el día martes 27, lo predicó nuevamente en la conmemoración del jubileo de su abuelo, el señor James Spurgeon. Y este es un sermón que bien vale la pena repasar en estos tiempos. Este sermón se titulaba El Dios de los Ancianos. Y ahora entienden el por qué lo encontré pertinente a mi vida en esta oportunidad. Considerando el valioso sermón de este sermón, o el valioso contenido que tiene este sermón, me he tomado un atrevimiento que es poco común en mi experiencia ministerial, pero que considero que es válido en esta oportunidad. Y me he tomado el atrevimiento de hacer de este sermón titulado El Dios de los Ancianos, la base de mi meditación para ustedes. No dejo de
de reconocer la paternidad literaria de Spurgeon, ni tampoco la inspiración divina que él recibió cuando lo predicó. Y pido que Dios me conceda esa misma inspiración al compartirlo con ustedes en esta oportunidad. Yo he realizado varios ajustes de carácter personal, considerando la época, la cultura y las circunstancias, pero manteniendo la esencia, el contenido y la expresión de su autor, Charles Haddon Spurgeon. Entonces, llamaremos a nuestra meditación en el día de hoy el Dios de los ancianos. El texto clave en la palabra de Dios es el libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 4. Isaías 46, 4. Y en Isaías 46, 4 leemos estas palabras. Ya hasta la vejez yo mismo, ya hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Al leer este versículo, de lo primero que nos damos cuenta es que sus palabras son de una gran consolación para nosotros, los muchachos de antes. Dios declara que aunque Él sea el Dios del término de nuestra vida, ha sido también el Dios de su comienzo. Él nos lleva o nos ha llevado desde la matriz. Por eso el niño puede confiar en Dios, al igual que el hombre ganoso puede confiar en Dios. Y aquel que otorga bendiciones especiales a las canas también coronó la cabeza de los jóvenes con su perpetuo favor, si se trata de sus hijos. Y hasta la vejez yo mismo, ya hasta las canas os soportaré. Lo primero que Spurgeon dice es: yo sostengo que la doctrina del texto es la constancia del amor de Dios, su perpetuidad y su naturaleza inalterable. Él dice así: yo sostengo que la doctrina del texto es la constancia del amor de Dios, su perpetuidad y su naturaleza inalterable. Dios declara que Él no es simplemente el Dios de los suyos en la vida joven. Dice que Él no es simplemente el Dios de los suyos en la edad mediana, sino que Él es Dios de los suyos en todas sus edades, desde la cuna y hasta la tumba. Dios dice: y hasta la vejez yo mismo. O como lo expresa otra traducción en una manera muy hermosa y muy adecuada: y hasta la vejez yo soy el mismo, y hasta las canas te amaré. La doctrina entonces es doble, mis apreciados muchachos de antes. Que Dios mismo es el mismo, sin importar cuál sea nuestra edad. Y que los tratos de Dios para nosotros, los tratos de Dios para con nosotros, tanto en la providencia como en la gracia, tanto cuando nos soporta como cuando nos guarda, son igualmente inalterables. En cuanto a la primera parte de la doctrina, que expresa que Dios es el mismo cuando llegamos a la ancianidad, seguramente no tengo mucha necesidad de mostrárselos a ustedes, ¿no? Ya que estamos en esta etapa de nuestra vida que calza dentro de lo que se denomina la ancianidad. Abundantes testimonios de las Escrituras declaran que Dios es inmutable. Dios es inmutable, sobre cuya frente no hay una sola arruga debido a la edad, al paso de los años, y cuya fortaleza no se debilita por el paso de las edades. Pero si necesitáramos pruebas, podríamos mirar a la naturaleza en cualquier parte y a partir de allí deberíamos adivinar que Dios no cambiará durante el breve periodo de nuestra vida mortal. ¿Acaso me parece algo difícil que Dios sea el mismo a través del tiempo? ¿Que Dios sea el mismo durante 70 u 80 años?
Cuando descubro muchas cosas que me van evidenciando que Él no está cambiando jamás. Fíjense un poquito cómo Él ha retenido, evidenciado por la naturaleza, el mismo perfil e imagen durante tantos años. Contemplen el sol que condujo a nuestros padres a su diaria labor todavía nos ilumina, y la luna por la noche es la misma. El mismísimo satélite resplandeciente con la luz de su Señor, el sol. ¿Acaso las rocas no son las mismas? Y no hay muchos árboles añosos que permanecen siendo casi los mismos durante multitudes de años y sobreviven a los siglos. ¿Acaso no es la tierra en su mayor parte la misma? ¿Acaso han perdido las estrellas su brillo? ¿O acaso las nubes no derraman su lluvia todavía sobre la tierra? ¿O acaso el océano no palpita todavía con ese grandioso pulso único de flujo y reflujo? ¿No aúllan todavía los vientos? ¿O no respiran en delicadas brisas sobre la tierra? ¿Acaso no brilla todavía el sol? ¿No crecen las plantas como lo hacían antiguamente? ¿Ha cambiado la cosecha? ¿Ha olvidado Dios su pacto del día y de la noche? ¿Acaso ha traído otro diluvio sobre la tierra? ¿Acaso esta no está en el agua y fuera del agua? Ciertamente entonces, si la naturaleza cambiante, hecha para que pasen unos cuantos años más, y que será deshecha y se fundirá, como lo expresa en su segunda carta del apóstol Pedro, permanece siendo la misma a través de los ciclos de 70 años. No podemos creer que Dios, que es más grande que la naturaleza y es el creador de todos los mundos, permanecerá siendo el mismo a lo largo de un periodo tan breve. Breve para nosotros. Corto. ¿No basta eso? Entonces, tenemos otra prueba. Una prueba más. Si tuviéramos un nuevo Dios, ¿no deberíamos tener las escrituras cambiadas? Si tuviéramos un nuevo Dios, no deberíamos tener estas escrituras que tenemos. Si Dios hubiese cambiado, entonces necesitaríamos una nueva Biblia. Pero la Biblia que lee el niño es la Biblia del hombre canoso. La Biblia que yo llevaba conmigo a mi escuela dominical hace ya 60 años, en los comienzos de mi vida cristiana, es la misma Biblia que me siento a leer cuando ya canoso me fallan todas las fuerzas, menos la que es divina. Las promesas que me alegraban en la vida joven, en la joven mañana de mi vivir, cuando me consagré por primera vez a Dios, continúan alentándome cuando mis ojos ya están debilitados por la edad y necesito los lentes. La palabra de Dios es todavía la misma, cumpliéndose lo que el mismo Señor Jesús dijo, que todas las cosas pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero esta, su palabra, no pasará, permanece inalterable. Ninguna promesa ha sido abolida. Las doctrinas son las mismas, las verdades declaradas son las mismas. ¿Se dan cuenta? Todas las declaraciones de Dios permanecen inalterables para siempre. Y yo sostengo a partir del propio hecho de que el libro de Dios no es afectado por los años, que Dios mismo es inmutable, el Dios que no cambia, y que sus años menos lo cambian. Consideren
nuestra oración no es la misma. Amigos de cabezas canosas, ustedes pueden recordar muy bien cuando han llegado, algunos seguramente, a la casa de Dios desde su niñez y escuchaban muchos de los mismos himnos que hoy día se escuchan, que nos traen tan lindos, tan gratos recuerdos. ¿Cómo no entonar, cómo no vibrar aún en estos días con el himno Cuán grande es Él, o sublime gracia, o grande es tu fidelidad, o castillo fuerte, o firme y adelante, y mucho más? A pesar de que en muchas iglesias cada vez son menos los himnos que se cantan, nunca han perdido su esencia, ni nunca la perderán. Su valor, su mensaje, permanecen también como himnos que no van a ser caducos, no perderán su vigencia. No desmerezco mucha de la alabanza moderna en absoluto, pero permítanme decir que aquellos himnos son irreemplazables, irreemplazables. ¿Han perdido su sabor? Nunca. ¿Han perdido su música? No la han perdido. A veces cuando es ofrecida la oración, ustedes recuerdan que su anciano pastor elevaba la misma petición hace 50 años atrás. Pero la petición es tan buena como siempre, seguimos pidiendo al mismo Dios, con una misma tonalidad. Permanece todavía sin cambios la oración, elevamos la oración al mismo Padre a través del mismo Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo, motivados aún por la fe y esperando de su gracia benefactora. La alabanza permanece sin cambios, es la misma alabanza, la misma oración, la misma exposición, la misma predicación. Puede haber variado metodología, formas, etc., pero a través de contenido y esencia siguen siendo las mismas. Toda nuestra oración es la misma. Y para muchas personas se trata de la misma casa de Dios, donde fueron dedicadas a Dios en el mismo día de su bautismo. Ciertamente, mis muchachos de antes, si Dios hubiese cambiado, habríamos estado obligados a hacer una nueva forma de adoración. Si Dios no hubiese sido inmutable, si Dios no es el Dios inmutable, habríamos tenido la necesidad de sacrificar nuestro sagrado servicio frente a un nuevo método. Pero puesto que nos encontramos inclinándonos a semejanza de nuestros padres, con las mismas oraciones y cantando los mismos salmos, creemos debidamente que Dios mismo debe ser el Dios que no cambia, el Dios inmutable. Permiso, discúlpeme. Pero contamos con mejores pruebas que estas, ¿no? Que Dios es inmutable. Aprendemos esto de la dulce experiencia de todos los santos, de todos los redimidos a través del tiempo. Ellos testifican que el Dios de su juventud es el Dios de sus avanzados años, y entre ellos nos podemos contar nosotros. Reconocemos que Cristo tiene todo el rocío de su juventud. Cuando le vieron por primera vez como el resplandeciente y glorioso Emanuel, pensaron que era todo él codiciable. Y cuando lo ven ahora, no ven una belleza desmejorada y una gloria que ha partido. Es el mismo Jesús. Quienes le ven ahora recordarán que es el mismo Jesús.
de sus primeros años. Nosotros miramos a Jesucristo con los ojos de la fe y seguimos viendo que es el mismo Señor Jesús, que no ha cambiado, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando descansamos por primera vez en Él, nos dimos cuenta de que sus hombros eran suficientemente fuertes para sostenernos. Y encontramos hoy día que esos hombros son todavía tan poderosos como siempre lo han sido. Sigue sosteniéndonos, al igual que en el pasado. Pensamos que al principio sus entrañas en verdad se derretían en amor y su corazón latía aceleradamente con misericordia, el corazón de todo aquel que había encontrado en Jesucristo la respuesta a sus necesidades espirituales, derretido en amor, con una aceleración mayor, y nos damos cuenta que sigue siendo el mismo, y que la misma sensación, la misma emoción cuando vamos a Él nos hace sentir un corazón que late aceleradamente, y un amor que no podemos entenderlo ni describirlo, como es su propio amor hacia nosotros. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, y como Él no ha cambiado, dijo el profeta Jeremías, no habéis sido consumidos. ¿Por qué Él no ha cambiado? Porque grande es su fidelidad, es el mismo siempre. Poner su confianza en Él, porque todavía no se ha vertido una sola alteración en Él. Su carácter, su esencia, su ser, sus actos, todos ellos son los mismos. Y además, para coronarlo todo, no podemos suponer un Dios que no sea un Dios inmutable. Un Dios que cambia no sería Dios. No podemos captar la idea de la deidad si permitiéramos alguna vez a nuestras mentes que diera la entrada al pensamiento de mutabilidad, que Él cambia. De todas estas cosas entonces concluimos que, como dijo el profeta Isaías, como escribió Él, hasta la vejez Él mismo, y hasta las canas nos soportará y nos amará. Es el mismo, hasta la vejez. Nos soporta, nos ha soportado en el tiempo, en los años que ya tenemos a cuestas, nos ha amado y nos seguirá amando. Porque también, como lo expresara este siervo de Dios, con amor eterno nos amó. Amor eterno. En conclusión, entonces, en la vida todas las cosas cambian. Lo expresaba una cantante popular, ¿no? Hace mucho tiempo. Cambia, todo cambia. Y es verdad. Es verdad. Ciertas viviendas que conocimos en el pasado, casas o edificios, cambiaron. Hoy no están, se han levantado otras casas, otros edificios, otras cosas se han transformado. Aquellas canchas de fútbol donde íbamos a jugar nuestros partidos cuando éramos jovencitos, muchas de ellas ya no existen. Hoy día son condominios u otras cosas, supermercados. Ya no están. Todo cambia. Todo cambia. Nuestros artefactos de los comienzos de nuestra vida en familia fueron cambiando en el tiempo. Uno que otro puede que esté allí como un lindo recuerdo, pero fueron cambiándose a través de los años. Ya no tenemos un brasero para calentarnos en el tiempo frío,
ahora tenemos una estufa, un calefactor u otras cosas. Cambia, todo cambia. Miramos algunas fotos de nuestros tiempos jóvenes y nos miramos en el espejo y tenemos que decir, cambia, todo cambia, hemos cambiado. Hemos cambiado. No tenemos una cabellera frondosa, no tenemos una piel lisa, no tenemos la fuerza de antes. Hemos cambiado, porque somos seres mutables, porque somos personas que cambiamos. Es como si le diéramos la razón a don Darwin, ¿no? Evolucionamos en el tiempo. Hemos cambiado. Pero saben, lo más importante de todo lo que hemos dicho hasta acá, es que tenemos un Dios que no cambia. Sus promesas siguen siendo para nosotros hoy día. Están vigentes. Él nos dijo en la persona de Jesucristo, estoy con vosotros hasta el fin. Por eso llamamos a este tema, tomando las palabras de Spurgeon, nuestro Dios es el Dios de los ancianos. Sigue siendo nuestro Dios el mismo Dios de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, dependiendo del tiempo en que tuvimos el encuentro personal con Él. Cuando le conocimos y le hicimos nuestro Padre. Muchachos de antes, no tenemos que desesperanzarnos, porque sus promesas siguen siendo las mismas, sus cuidados siguen siendo los mismos, sus planes no han cambiado. Él elaboró un plan para tu vida, para mi vida, en los comienzos, en mis comienzos, desde el vientre de mi madre. Y ese plan permanecerá inalterable hasta el fin. Porque lo elaboró el Dios que no cambia, que no altera sus planes, que no se equivoca. Nosotros cometemos errores, nos equivocamos en tantas cosas. Dios no. Dios no cambia sus planes. Es nuestro Dios inmutable, el Dios de los ancianos. De modo que en tiempos difíciles como los que vivimos, no tenemos que perder la visión de la realidad de nuestro Dios. Nada se le ha escapado de las manos a Dios. Por difícil que nos parezcan muchas cosas, Él está ahí, te sostiene. Probablemente alguna enfermedad está portando, alguna situación difícil, complicada, pero está ahí, no se ha ido. Es tu Dios, el Dios de los ancianos, el Dios de los muchachos de antes. Sigamos confiando en nuestro Dios, sigamos creyéndole a Dios, sigamos llamándole nuestro Padre Dios, que tiene cuidado de sus hijos y que no nos dejará en ningún momento. Que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Nos volvemos a encontrar muy pronto, con la ayuda del Señor, sin paréntesis prolongados ahora, espero, confiando en la bondad de Dios, que mientras estemos en pie, seguiremos siendo siervos útiles en la medida de nuestras fuerzas y en las oportunidades que Él dé para servirle. Que Dios te bendiga. Chao.